Yo les voy a hablar de fracturas de rodilla. Las fracturas de la epífisis distal del fémur contribuyen al 1 al 6% de todas las fracturas, al 5% de las fracturas fisarias de los huesos largos y la edad de presentación más frecuente es entre los 2 y 15 años. ¿Qué características anatómicas tienen? Tener en cuenta que es el primer núcleo en aparecer osificado y el último en fusionarse, contribuye aportando el 70% del crecimiento femoral y crece aproximadamente 1 centímetro por año. De acuerdo al mecanismo de producción, pueden ser por abducción, hiperextensión o hiperflexión. Utilizamos la clasificación de Solter y Harris, que además nos permite de planificar la fractura y de acuerdo al grado de desplazamiento tener una idea de qué lesiones asociadas puede llegar a tener. Con respecto a la clínica, presentan impotencia funcional, dolor, tumefacción y deformidad. El diagnóstico se basa en la clínica y en la radiografía y es necesario valorar siempre la edad del paciente, la complejidad de las fracturas, si existen lesiones asociadas, tener en cuenta el mecanismo probable del traumatismo, si hay lesiones fisarias, por las probabilidades de secuelas a largo plazo. Con respecto al tratamiento, dependerá del tipo de lesión y tener en cuenta que el 33% presentan secuelas. Con respecto a las complicaciones, sobre todo la lesión del cartílago de crecimiento. La remodelación no favorece a las fracturas intraarticulares. Las tipo 1, estas generalmente son de buen pronóstico, se dan en el recién nacido o en el niño apaleado. Muchas veces el diagnóstico es retrospectivo. Fíjense acá a la semana de evolución, cómo se ve la lesión. A las 2 semanas, y como les decía, la evolución realmente es muy buena, la evolución al año. Con respecto a las tipo 2 generalmente se dan más frecuente en la adolescencia, son trazos oblicuos, se producen generalmente por mecanismos de hiperflexión o cizallamiento, producen desviaciones en varo o en valgo. Este es un paciente de 11 años de edad, con una fractura tipo 2, con un trazo a nivel de la metáfisis, con una desviación en valgo, la reducción con la estabilización con 2 clavos lisos. Tener en cuenta la alta incidencia de cierre fisario a pesar de una reducción satisfactoria. A los 7 meses ya observamos a nivel del cartílago un cierre. Al año y medio, fíjense ya la desviación en valgo, con una zona ahí de fusión, con una discrepancia de prácticamente 2 centímetros. En este caso se realizó una osteotomía, se alineó el valgo y después el acortamiento a través de una epifisiodesis del lado contralateral. La tipo 3 generalmente son intraarticulares, afectan sobre todo la tróclea, por eso una de las características que tiene que ser una reducción lo más anatómica posible para evitar la incongruencia de la tróclea femoral. Producen, como son intraarticulares, un sangrado importante intraarticular, en este caso la reducción, con el posoperatorio a los 6 meses. Este paciente también, una fractura, una epifisiolisis tipo 3, se le había realizado un yeso donde presentaba a los 12 días de evolución, fíjense la fractura a nivel del cóndilo medial, a través de un abordaje interno se hace la reducción, el control radioscópico, la evolución a los 3 meses y a los 6 meses, a los 6 meses ya vemos un cierre a nivel del cartílago,
Al año y 8 meses presentaba ya prácticamente 2 centímetros de discrepancia. Se le realizó la epifisiodesis distal contralateral y a los 3 años de la fractura, después de la epifisiodesis, vemos una discrepancia de medio centímetro. Tener mucho en cuenta, muchas veces las reducciones, a pesar de ser anatómicas, tienen una alta incidencia de fusión del cartílago de crecimiento. Con respecto a las fracturas osteocondrales, estas son de diagnóstico difícil, se producen por fuerzas de flexión y rotación y generalmente abarcan la carilla interna de la rótula y a nivel del cóndilo lateral. Pensar siempre cuando vemos un fragmento osteocondral, que lo vemos en las radiografías, hay veces que el fragmento osteocondral no se ve, que tuvo una luxación de rótula. Es una paciente de 15 años de edad, fíjense el fragmento osteocondral, la radiografía en este caso se ve, la resonancia nos muestra el fragmento y la contusión con el edema a nivel del cóndilo externo. Observen la contusión como nos marca y el fragmento. En este caso el fragmento, fíjense el tamaño que presentaba, que la radiografía prácticamente no lo mostraba, la lesión a nivel del cóndilo lateral. En este caso se estabilizó con 2 tornillos de Gerber. Otro paciente, 15 años de edad, con una lesión jugando al fútbol, hace un mecanismo de rotación por el tipo de fractura, fíjense el tipo de fractura, que compromete una superficie bastante importante a nivel del cóndilo externo. La tomografía, el fragmento, es un fragmento importante, en este caso se realizó la reducción, la reposición y la estabilización. Son distintos tipos de fractura que se dan muchas veces las fracturas osteocondrales. El diagnóstico, como les decía, es difícil, hay veces que no se ve y generalmente son esas rodillas que tienen traumatismos. Uno le tiene con una tumefacción importante, le drena la hemartrosis y se vuelve a formar. Siempre pensar que en ese caso puede haber una fractura osteocondral. Es un paciente de 11 años de edad. Fíjense que prácticamente la radiografía no muestra ningún tipo de lesión. Este chico fue jugando al fútbol, se hizo el diagnóstico después, posterior, y la resonancia magnética nos muestra un fragmento que realmente cuesta ver de dónde es el fragmento. Se le hace la artroscopía, y la artroscopía estaba suelto el fragmento, acá se ve, y el fragmento correspondía a la tróclea. Ahí vemos cómo está cubierto el lecho por una zona de fibrocartílago. Este es el fragmento. En este caso fue retirado por el tamaño. Otro paciente de 13 años de edad, la radiografía no se observa ningún tipo de lesión. La tomografía muestra un fragmento importante. En este caso la imagen 3D, el fragmento correspondía a la cara anterior del cóndilo externo. Este chico también había tenido una luxación de rótula y el fragmento había pasado desapercibido. En este caso fue estabilizado con 2 tornillos también de Gerber, la resonancia magnética en el postoperatorio y la clínica del paciente. Por eso muchas veces, ya le digo, los fragmentos, hay veces que en la radiografía no se ven, siempre uno hace la sospecha ante esas rodillas que vuelven a ponerse tumefactas y eso es consecuencia de la hemartrosis que acumula. Con respecto a las fracturas del manguito de la rótula, también puede pasar muchas veces desapercibida. El manguito de la rótula está en la parte ósea, diríamos el núcleo óseo, está rodeado por un fibrocartílago que no se traduce en la radiografía. En este caso
vemos el desprendimiento en la radiografía y lo que muestra la imagen. El mecanismo de producción puede ser por traumatismo directo o en forma indirecta, donde la contracción potente del cuádriceps con la rodilla en flexión producirá una fractura por abulsión. En este caso, las fracturas del manguito de la rótula son fracturas por abulsión. La clínica, como les decía, producen bastante tumefacción de la rodilla. En la radiografía de perfil, fíjense cómo es poco evidente la fractura, esto está totalmente elongado. Y la resonancia es mucho más demostrativa. En la radiografía y la resonancia. Una de las complicaciones, uno clínicamente lo hace muchas veces el diagnóstico retrospectivo y sobre todo lo que da un déficit de la extensión contra gravedad. El chico prácticamente no puede extender completamente la rodilla. Era un paciente de 9 años de edad con 3 meses de evolución. Clínicamente lo que tenía era un déficit de la extensión. Y lo que se observa acá retrospectivamente, fíjense cómo tiene como un escalón a este nivel. La radiografía, ¿qué es lo que mostraba en ese momento? Clínicamente, como les decía, un déficit de la extensión. Pero en la radiografía observamos una rótula alta y un espacio acá importante. Fíjense la resonancia magnética, cómo el manguito está, un deguantamiento sufrió toda esta zona. La parte clínica, ese hiato que mostraba, corresponde a la separación acá de todo el manguito fibrocartilaginoso que está prácticamente elongado, diastasado. En este caso se hicieron perforaciones a nivel del polo de la rótula y con una sutura completa del manguito fibroso. La clínica del paciente mejorando la extensión. Por eso muchas veces las fracturas del manguito de la rótula, los diagnósticos, uno los hace en forma ya tardío, cuando realmente evidencia esa limitación de la extensión de la rodilla. Con respecto a las fracturas de la espina tibial, es una relación relativamente frecuente en chicos y una de las características que se da, porque esta zona de esponjosa, no tiene una fusión importante, entonces la fuerza del ligamento, son también por abulsión, hace que realmente se desprenda esa zona de esponjosa a nivel de la epífisis. El mecanismo de producción puede ser por caída de bicicleta o deportiva, ante un valgo forzado, siempre con rotación externa de la tibia, produciendo una lesión, como les decía, por abulsión. Las clasificamos en 3 tipos, hasta un tipo 4, que es una forma conminuta de Zarinsky. En la tipo 1 prácticamente no hay desplazamiento, en la tipo 2 existe una bisagra posterior, y en la tipo 3 prácticamente está totalmente desprendido el fragmento. ¿Cómo se traduce la clínica? Sobre todo por una importante tumefacción. Generalmente son chicos que presentan mucha tumefacción a nivel de la rodilla, o sea, es una hemartrosis a nivel de la articulación. Y el diagnóstico generalmente es más evidente con la radiografía de perfil. Fíjense cómo en el perfil es más evidente el ascenso a nivel de la espina, en el frente no es tan demostrativo. En este caso la resonancia más que todo nos sirve para descartar sobre todo lesiones asociadas. Con respecto al tratamiento, en la tipo 1 y 2, reducción cerrada o abierta, más calza de yeso durante 6 semanas. En las tipo 3 es reducción abierta, ya sea por artrotomía, por artroscopía, más inmovilización con calza de yeso. Hay distintas técnicas, van a haber distintas técnicas quirúrgicas, donde se hace una sutura coronal, donde se hace un tipo pull-out, sobre todo cuando en las lesiones conminutas. Estas son técnicas artroscópicas, una técnica que se utiliza un cerclaje de alambre. Es de un paciente de 12 años, fíjense, prácticamente está totalmente levantado, en el perfil es más evidente siempre el desplazamiento. Y otra de las cosas que yo les decía, la
rodilla. Fíjense la importante tumefacción que presenta, tiene todos los relieves separados. En este caso se hizo un abordaje anteromedial, a través de un abordaje anteromedial, se ve el fragmento desplazado, se sutura el postquirúrgico con la evolución al año. Si se puede, siempre es preferible la reducción artroscópica. Hay que tener en cuenta muchas veces en las grado 2, cuando vemos que realmente el fragmento no se reduce, que tiene esa bisagra posterior, muchas veces el hecho de liberar, de drenar esa hemartrosis importante que presentan, hace que muchas veces el fragmento uno lo llega a reducir. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es el ligamento intermeniscal anterior, que es una forma de interposición, hace que el fragmento no se reduzca, junto con muchas veces el cuerno anterior del menisco interno. Eso hace que no se reduzca. Eso muchas veces uno liberando ese ligamento y ese cuerno anterior del menisco interno hace que con un mecanismo de, fíjense en este caso, en un paciente de 7 años, con un mecanismo de extensión, una vez, como les decía, liberado la hemartrosis importante que presentan junto con la interposición, hace que esa zona que estaba interpuesto acá, uno lo libera y con la maniobra de extensión se reduzca. En este caso no fue necesario colocar ningún tipo de fijación porque tenía la bisagra posterior sana. Esta es la evolución a los 3 meses. Con respecto al pronóstico en este tipo de fractura, es bueno. La mayoría recupera el rango normal de la movilidad. Con respecto a las complicaciones, sobre todo inestabilidad, esta es una de las complicaciones más frecuentes, sobre todo que se pierden los últimos 20 a 30 grados de extensión de rodilla. Y la artrofibrosis, que se describe mucho, sobre todo en chicos adolescentes, no los chicos más pequeños. Nosotros generalmente no hemos tenido así artrofibrosis en este tipo de patología. Con respecto a las fracturas de la epífisis proximal de la tibia, la epifisiolisis de la tibia proximal es poco frecuente, corresponde al 1% total de las fracturas fisarias y la edad más frecuente de producción es entre los 8 y 15 años de edad. Tener en cuenta que la fisis proximal aporta el 60% del crecimiento total de la tibia. Hay una relación cercana con la arteria poplitea y sería el equivalente a la luxación traumática de los adultos. La clasificación es la de Solter y Harris, que va desde la tipo 1 a la tipo 2, que es la más frecuente, que generalmente son de tratamiento incruento, a la tipo 3 y tipo 4, donde toman tanto el platillo externo como el platillo interno y externo, y generalmente estas son quirúrgicas, son de reducción cruenta. Con respecto al mecanismo, puede ser por mecanismo directo, generalmente en los accidentes de tránsito, ante un varo o valgo forzado, y sobre todo en las de producción indirecta, donde el efecto de la contracción brusca del cuádriceps hace una hiperextensión y tener en cuenta sobre todo las complicaciones, tanto vasculares como nerviosas, en este tipo de mecanismos. Con respecto a la clínica, generalmente presentan deformidad de rodilla, posición en semiflexión, limitación de la extensión. Y con respecto al tratamiento, cuando no hay desplazamiento, se inmoviliza con un seguimiento sobre todo estricto por la inestabilidad que tienen. En las tipo 1 y 2 desplazadas, generalmente son de tratamiento incruento, y sobre todo las tipo 3 y 4, se produce una reducción cruenta, estabilización y sobre todo artrotomía exploradora por las lesiones a nivel de la articulación. Este era un tipo 3, fíjense a nivel del platillo externo, la tomografía computada, la contusión a nivel del platillo, la imagen 3D, se hizo una artroscopía donde no estaba lesionado el menisco externo.
el postquirúrgico, la estabilización, la evolución a los 2 y 3 meses y la evolución al año. La clínica del paciente. Este es otro paciente de 10 años de edad. Fíjense la radiografía, no presenta ningún tipo de lesión, pero la resonancia magnética muestra este trazo fracturario a nivel de la epífisis, sería un tipo 3. En la evolución de este paciente se inmovilizó con yeso. A los 6 meses vemos la evolución, no se observa prácticamente en esta zona. Pero ¿qué pasó? A los 19 meses vemos que hay una fusión del cartílago, sobre todo más una fusión posterior. La resonancia magnética muestra una fusión a nivel interno y sobre todo a nivel posterior. Fíjense la fusión, una fractura que prácticamente el diagnóstico se hizo por resonancia, en la radiografía no mostraba nada y con el correr del tiempo presentó esta complicación. Ya creo que era al año y medio, 2 años, presentaba una discrepancia de 1,5 centímetros. Y muchas veces lo que puede llegar a ser una fractura en epifisiolisis, fíjense la fusión que presentó el cartílago de crecimiento. Otro paciente, 12 años de edad, la tumefacción de rodilla. Este fue por un mecanismo de hiperflexión. Fíjense cómo la epífisis se va hacia atrás. En este caso se hizo la reducción, la estabilización con 2 clavos lisos, pero a pesar, como les decía, muchas veces esta es la evolución al año, no impresiona como que hizo, pero ya era un chico grande. Pero tengan en cuenta que muchas veces, a pesar de la estabilización con los clavos lisos, pueden hacer prácticamente lesiones a nivel del cartílago de crecimiento. La clínica de la paciente. En este caso, esta era una chica de 16 años de edad, ya prácticamente adulta. Fíjense la tumefacción que presentaba a nivel de la rodilla. Tuvo una caída por un valgo forzado, dolor, impotencia funcional. La radiografía, pero la tomografía computada muestra este hundimiento a nivel del del platillo tibial externo, con una, aparentemente está indemne y la columna externa. Vemos el hundimiento que presenta. Se le hizo la tomografía, esta pertenecería a una tipo 3, con un hundimiento a nivel del platillo externo, con una aparentemente persistencia ahí a nivel de la columna externa. La maniobra donde se ve la inestabilidad, ahí es donde prácticamente se hunde el platillo, se le hace la artroscopía. En la artroscopía se ve como prácticamente el menisco externo estaba metido a nivel de ese hundimiento. Se hizo una ventana inferior, se le colocó injerto de hueso donde se le dio un sustento a nivel del piso de ese platillo. Se le colocó una osteosíntesis para darle más fortaleza a ese nivel. La evolución a los 2 meses y al año. Clínica de la paciente. Entonces, muchas veces la radiografía, como ven, no mostraba un tipo de lesión, pero bueno, tanto el mecanismo que tuvo de caída, eso, y la tumefacción importante, nos orienta que realmente puede ser una lesión importante a nivel de la en este caso fue la tibia, ¿no? Con respecto a la avulsión de la tuberosidad tibial, esto más o menos constituye el 1 al 3% de las lesiones fisarias, presentándose principalmente en adolescentes, masculinos con o sin lesiones asociadas de partes blandas,
y suelen presentar factores predisponentes. Uno de lo que se menciona sobre todo es la osteocondritis o la enfermedad de Osgood-Schlatter. El mecanismo de la lesión: se produce una contracción importante del cuádriceps ante una resistencia, y esto produce una abulsión a nivel del tubérculo anterior de la tibia. Hay distintas clasificaciones, como la clasificación de Watson-Jones, que la divide en 3, de acuerdo si toma el núcleo secundario, a nivel de la unión tanto de los dos núcleos secundarios, tanto de la epífisis como el distal. A nivel de ahí se produce un quiebre, y el tipo 3 es donde realmente agarra la parte intraarticular. Esta clasificación a su vez las divide, pues le da importancia a la estabilidad. Al ser el fragmento, al fragmentarse el fragmento, hace que esto sea más inestable, y eso muchas veces requiere una fijación distinta. Sería la clasificación de Ogden, que la divide también en subtipos, que será la misma clasificación, pero de acuerdo a los fragmentos en un tipo sería 1B, 2B o 3B. Tener en cuenta, lo importante es que generalmente las tipo 3 son las que toman la parte articular. Esta parte articular muchas veces tenemos que pensar que puede ir asociada a algún tipo de lesión, tanto de menisco como de ligamento. El diagnóstico entonces se basa en la tumefacción de partes blandas, dolor, rótula alta y sobre todo impotencia funcional. La radiografía de perfil muchas veces es demostrativa. En este caso, fíjense cómo el trazo fracturario llega a la articulación. La resonancia magnética muchas veces es mucho más evidente y nos permite ver si realmente está asociada a algún tipo de lesión, como le decía, de partes blandas. Tener en cuenta el síndrome compartimental. Producen mucha tumefacción. Se cree que la parte fisiopatológica es que se produce una rotura de las arterias de la tibial, las recurrentes. Estas se retraen y se colocan, diríamos, en la parte, se quedan en la parte muscular, y eso puede producir un síndrome compartimental. O sea, siempre tenerlo en cuenta en este tipo de lesiones. El tratamiento en la sin desplazamiento se inmoviliza en extensión durante 5 a 6 semanas. Con desplazamiento e impotencia funcional generalmente requieren una reducción tanto anatómica como una fijación quirúrgica, más inmovilización. El paciente de 10 años era una tipo 1, vemos ahí cómo está levantado. ¿Qué pasa? En este caso, la duda muchas veces que se nos plantea es si realmente esto está muy desplazado, pero fíjense cómo la resonancia magnética nos permite que hay continuidad, y al haber continuidad hace que muchas veces esto es pasible de un tratamiento incruento, o sea que realmente no son tan inestables. Con respecto al tratamiento, entonces, inmovilización con yeso durante 5 semanas fue en este caso necesario. La evolución a los 2 meses, a los 10 meses, en la clínica de la paciente. Otro paciente de 14 años de edad, en este caso también el diagnóstico se hizo el diagnóstico tardío. Lo que se observaba era esta imagen acá, ósea. En este caso se había inmovilizado con calza de yeso durante 3 semanas, después se le hizo una movilización asistida durante 4 semanas, y al examen físico, ¿qué pasaba? Tenía una limitación de la extensión de rodilla. Fíjense este fragmento dónde fue. La rótula alta, todo indican que el problema está a este nivel. Y la resonancia magnética nos muestra el fragmento cómo está ascendido. Prácticamente pasó desapercibido, y el fragmento se quedó ascendido. En este caso se bajó tanto la rótula con el tendón rotuliano y se fijó a nivel del TAT. La evolución a los 12 meses. La clínica del paciente, donde se consiguió una extensión buena.
Este otro paciente de 15 años de edad, había tenido un traumatismo de rodilla izquierda. Vemos la tumefacción de rodilla, la imagen en el perfil muy evidente. Esto pertenecería a un tipo 3, fíjense, porque ya compromete la superficie articular. Y esta era la resonancia que les mostraba hoy, donde realmente vemos el compromiso importante que tiene. Esto tomó parte también del ligamento cruzado anterior. La estabilización, hizo la fijación, posoperatorio inmediato, la evolución al año, la parte clínica. Tener en cuenta las complicaciones de este tipo de fractura. Hoy habíamos hablado del síndrome compartimental, el déficit de la flexión, sobre todo en las tipo 3, la incongruencia articular y el genu recurvato, un cierre prematuro. Este era un paciente que había tenido una evolución, había tenido una fractura de TAT con una evolución de 3 años de edad. Fíjense el recurvatum que hizo el cierre a nivel del TAT. Bueno, muchas gracias.